¿Alguna vez has sentido un escalofrío inexplicable al bajar al sótano de tu casa? Ese lugar oscuro y frío, donde las sombras parecen moverse con vida propia, y cada ruido, por insignificante que sea, se amplifica en tu mente como un grito de advertencia. Hoy, te voy a contar una historia sobre un sótano. Pero no un sótano cualquiera. Este lugar albergaba algo más que viejas cajas y herramientas olvidadas. Era un umbral hacia lo desconocido. Una advertencia: si crees que los sótanos son solo espacios inofensivos bajo nuestros pies, este relato podría hacerte cambiar de opinión. Todo comenzó con Daniel, un hombre sencillo que acababa de mudarse con su familia a una vieja casa en las afueras de un pequeño pueblo. La casa tenía esa clase de encanto antiguo que lo enamoró a primera vista: techos altos, ventanas arqueadas y un jardín trasero rodeado de altos pinos. Pero lo que realmente lo convenció fue la amplia bodega que funcionaría perfectamente como sótano. Daniel tenía planes de convertirla en un taller donde podría dar rienda suelta a su afición por restaurar muebles antiguos. Era un hombre práctico, alguien que no creía en historias de fantasmas o supersticiones. El sótano, sin embargo, no era precisamente acogedor. Una puerta pesada y de madera se abría a un largo tramo de escaleras que descendían a la oscuridad. Las paredes de piedra rezumaban humedad, y el aire tenía un olor extraño, metálico, como si el tiempo mismo se hubiera detenido ahí abajo. Pero Daniel no le dio importancia. Con una linterna en mano, comenzó a explorar, decidido a limpiar y organizar el espacio. Al principio, todo parecía normal. Paredes desnudas, un piso de concreto agrietado y algunas cajas viejas que probablemente pertenecían a los antiguos propietarios. Pero mientras movía una de las cajas más grandes, descubrió algo que no esperaba: una trampilla oculta bajo una gruesa capa de polvo. Era pequeña, con bisagras oxidadas y un candado roto. La curiosidad pudo más que la lógica. Abrió la trampilla. Debajo, había un agujero que descendía más profundo de lo que su linterna podía alcanzar. Un viento frío emergió de la abertura, haciendo que un escalofrío recorriera su espalda. Algo en ese aire lo hizo detenerse, como si una voz silenciosa estuviera susurrándole que no siguiera. Pero Daniel, terco como era, decidió investigar más tarde, ya que había demasiado trabajo por hacer en la casa. Selló la trampilla y subió las escaleras, convencido de que no era más que un viejo compartimento de almacenamiento. Pero esa noche fue la primera vez que escuchó los ruidos. Era casi la medianoche cuando un sonido hueco y rítmico lo despertó. Era como si algo golpeara suavemente el piso del sótano desde abajo, un toc-toc que no cesaba. Daniel bajó con un bate de béisbol en mano, pensando que tal vez era algún animal que había quedado atrapado. Pero cuando abrió la puerta del sótano y encendió la luz, no había nada. El sonido había cesado por completo. Sin embargo, el ambiente era distinto. El sótano ya no se sentía como un simple espacio subterráneo, era como si lo observaran desde las sombras. La piel de Daniel se erizó, pero intentó tranquilizarse. La casa es vieja, pensó, seguro es el ruido de las tuberías. Cerró la puerta y regresó a la cama. Pero esa explicación no le quitó la sensación de que algo estaba mal. A la mañana siguiente, Daniel decidió investigar más sobre la casa. Los vecinos parecían amigables, pero cuando mencionaba la dirección, sus expresiones cambiaban. Algunos murmuraban excusas y se alejaban rápidamente, mientras que otros simplemente negaban con la cabeza y le decían que no era prudente hacer preguntas. Fue una anciana en la tienda del pueblo quien finalmente le dio una pista. «Es mejor que dejes ese sótano cerrado», le dijo en voz baja, casi como un susurro. La familia que vivía allí antes nunca salió. Y a quienes entraron después, tampoco les fue bien. Cuando Daniel le pidió que explicara, la mujer simplemente se persignó y le dijo que no quería hablar más del tema. Esa misma noche, los ruidos regresaron, pero esta vez eran diferentes. Ya no era solo el golpeteo. Había algo más,
como susurros. Voces tenues y distantes, como si alguien hablara desde el otro lado de una pared. «Basta», murmuró Daniel mientras se cubría la cabeza con la almohada. Pero los sonidos continuaron, cada vez más fuertes, hasta que finalmente se levantó. Decidido a terminar con aquello, tomó su linterna y descendió al sótano. Cuando llegó al pie de las escaleras, notó algo que no había visto antes. En la pared opuesta, alguien había garabateado símbolos extraños con algo que parecía tiza roja. Eran líneas y círculos que parecían formar patrones que no podía entender, pero lo más inquietante era el hecho de que no estaban ahí la primera vez que bajó. Encendió su linterna y enfocó la trampilla. Los golpes venían de ahí abajo, sin duda alguna. Tragó saliva, armándose de valor, abrió la trampilla nuevamente. Esta vez, el aire era más denso, y los susurros parecían venir directamente del agujero. Con una cuerda atada a un soporte cercano, Daniel decidió descender. Lo que encontró abajo fue suficiente para congelar la sangre en sus venas. Era una habitación, mucho más antigua que el sótano mismo. Las paredes estaban cubiertas de las mismas marcas rojas, pero estas parecían estar hechas con sangre seca. En el centro de la habitación había un pozo estrecho, y a su alrededor, pequeños objetos, muñecos de trapo, velas derretidas y lo que parecían ser fotografías antiguas. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue la sensación. Era como si algo invisible lo estuviera observando, algo que no pertenecía a este mundo. Un ruido detrás de él lo hizo girar de golpe, pero no había nadie. La linterna parpadeó, y por un breve momento, creyó ver una figura en las sombras. Un rostro pálido, con ojos vacíos, que lo miraba desde el otro lado del pozo. El pánico lo invadió, y subió corriendo por la cuerda, dejando la trampilla abierta atrás de sí. Cerró la puerta del sótano y la bloqueó con todo lo que pudo encontrar. Esa noche no durmió, y al amanecer decidió llamar a un amigo, un historiador que había mostrado interés en lo paranormal. Cuando le contó lo que había encontrado, el amigo insistió en que debía abandonar la casa de inmediato. No es un sótano. Es un lugar de sacrificio. Y si abriste esa trampilla, probablemente ya es demasiado tarde. Esa misma noche, mientras Daniel empacaba sus cosas, las luces de la casa comenzaron a parpadear. Los ruidos ahora venían de todas partes, y el golpeteo en el sótano era ensordecedor. Pero lo peor fue cuando escuchó la puerta del sótano abrirse sola. Lentamente, con un chirrido que resonó por toda la casa. La última vez que alguien vio a Daniel, estaba corriendo por el bosque, con los ojos desorbitados y gritando algo ininteligible. La casa permanece vacía hasta hoy. Y el sótano sigue ahí, esperando a que alguien más abra esa trampilla. ¿Te atreverías? Dicen que hay lugares donde el tiempo no fluye como debería. Espacios olvidados donde la lógica y la realidad se distorsionan, como si fueran atrapados por algo que no pertenece a este mundo. Esta es la historia de Lucía, y del sótano que nunca debió abrir. Lucía era una mujer tranquila, amante de los libros y el silencio. Tras años viviendo en una ciudad bulliciosa, decidió mudarse a una pequeña casa a las afueras. El lugar tenía todo lo que buscaba, un jardín soleado, un porche acogedor, y en el interior, un sótano que le recordaba la casa de su infancia. Lo que no sabía es que ese sótano ocultaba un secreto. Algo antiguo. Algo hambriento. Desde el primer día, Lucía notó que había algo peculiar en la casa. No era algo que pudiera señalar con claridad, pero había una sensación persistente, como si la casa la estuviera observando. El aire era más frío en ciertas habitaciones, y los relojes parecían retrasarse sin razón aparente. Pero ella lo atribuyó al desgaste del lugar y decidió no darle más vueltas. Fue al tercer día cuando Lucía bajó al sótano por primera vez. El acceso estaba cubierto por una puerta pesada y un pestillo oxidado que crujió como si no se hubiera movido en décadas. Encendió la luz,
y el débil parpadeo de la bombilla reveló un espacio amplio y polvoriento, con estantes viejos y una colección de objetos abandonados, una radio rota, herramientas oxidadas y un espejo ovalado cubierto por una sábana. Pero lo que más llamó su atención fue un reloj de péndulo en la esquina, alto y elegante, aunque completamente cubierto de polvo. No funcionaba, pero su presencia era inquietante, como si no perteneciera allí. Por alguna razón, el reloj parecía atraerla. Cuando lo tocó para limpiarlo, sintió un leve hormigueo en la punta de los dedos, como si una corriente débil la recorriera. Nada, murmuró, sacudiendo la cabeza. Es solo un reloj. Esa noche, mientras leía en la sala, comenzó a escuchar un sonido. Un tic-tac. Al principio pensó que era su imaginación, pero el ruido era inconfundible. Venía del sótano. Su piel se erizó. Recordó claramente que el reloj no funcionaba. Bajó con una linterna, más molesta que asustada, y comprobó que el péndulo se balanceaba con un movimiento lento, hipnótico. «Imposible», susurró. Intentó detenerlo, pero el péndulo siguió moviéndose, ignorando su toque. En ese momento, el espejo ovalado, el mismo que había visto antes cubierto por la sábana, emitió un leve brillo, como si algo dentro de él pulsara con vida. Lucía retrocedió, sintiendo como su respiración se aceleraba. Subió las escaleras y cerró la puerta del sótano con fuerza, intentando convencerse de que solo era su mente jugándole una mala pasada. A la mañana siguiente, decidió ignorar el incidente. Fue a trabajar, pasó el día tratando de distraerse, pero al regresar a casa encontró algo que la dejó sin aliento. La puerta del sótano estaba entreabierta, y la sábana que cubría el espejo estaba en el suelo, en el centro de la sala. La recogió con manos temblorosas y la devolvió al sótano, pero esta vez sintió algo extraño. Cuando miró de reojo hacia el espejo, por un breve instante, creyó ver una figura oscura reflejada en él. No se detuvo a comprobarlo. Cerró la puerta y esta vez aseguró el pestillo con un candado. Esa noche, los sueños de Lucía fueron perturbadores. Soñó que estaba atrapada en el sótano, con el espejo frente a ella, pero lo que veía no era su reflejo, sino una versión distorsionada de sí misma. La figura tenía los ojos hundidos, la piel pálida y una sonrisa antinatural que parecía extenderse más de lo que debería. En el sueño, el espejo susurraba su nombre, una y otra vez, hasta que se despertó empapada en sudor. Las cosas comenzaron a empeorar. Las luces de la casa parpadeaban constantemente, y objetos cotidianos desaparecían solo para reaparecer en el sótano, frente al espejo. Pero lo más aterrador fue una noche en particular. Mientras Lucía trataba de dormir, escuchó un ruido proveniente de abajo, pasos lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando en círculos en el sótano. Con el corazón martilleando en su pecho, tomó un cuchillo de la cocina y bajó. La puerta seguía cerrada con el candado, pero los pasos no se detuvieron. Parecían resonar justo al otro lado de la madera. Cuando reunió el valor suficiente para abrirla, se encontró con el sótano completamente vacío, excepto por el reloj y el espejo, que ahora reflejaba algo más. Lucía se acercó al espejo, incapaz de apartar la mirada. En su superficie no veía su reflejo, sino la imagen del sótano, pero era diferente. Había algo ahí abajo, una figura alta, encorvada, con extremidades demasiado largas y ojos brillantes que la miraban fijamente. Y entonces habló. Su voz era un susurro profundo, una mezcla de voces humanas, como si fueran cientos hablando al unísono. «Libérame». Lucía retrocedió, horrorizada. Pero el espejo no se apagó. La figura se movió, acercándose al cristal, como si estuviera a punto de atravesarlo. En un acto desesperado, Lucía tomó un martillo de una de las estanterías y golpeó el espejo con todas sus fuerzas. El cristal se rompió en 1000 pedazos, pero el eco de la voz persistió. Esa noche, Lucía empacó sus cosas y dejó la casa para siempre. Nunca miró atrás.
Años después, la casa fue demolida, pero los obreros se negaron a tocar el sótano. Decían que había algo allí que hacía que el aire se sintiera pesado, algo que les provocaba náuseas y pesadillas con solo estar cerca. Y el reloj, bueno, nunca lo encontraron. ¿Qué harías si una puerta en tu casa, una que jurarías no haber visto nunca antes, apareciera de repente? Una puerta que, según el diseño de las paredes, no debería existir. Esta es la historia de Marcelo, y de cómo un sótano que no estaba en los planos de su casa cambió su vida para siempre. Marcelo era un arquitecto meticuloso, amante del orden y de los detalles. Su sueño siempre había sido construir su propia casa desde cero, y finalmente lo había logrado. Cada rincón, cada esquina, había sido diseñado por él. Todo estaba exactamente como debía ser, al menos hasta esa noche. Había pasado una semana desde que Marcelo y su esposa, Laura, se mudaron a la nueva casa. Era un lugar moderno, luminoso y perfectamente funcional. Pero aquella noche, mientras Laura dormía, Marcelo bajó a la cocina por un vaso de agua y notó algo extraño. Al fondo del pasillo, en la pared que daba al jardín trasero, había una puerta. Él conocía cada centímetro de esa casa. Esa puerta no estaba ahí antes. Su primer pensamiento fue lógico: debo estar cansado. Tal vez siempre estuvo ahí y no lo noté. Pero algo en la forma de esa puerta lo incomodaba. Era de madera oscura, mucho más vieja que el resto de la casa, con un pomo de hierro oxidado que parecía haber resistido siglos de desgaste. Se acercó lentamente y tocó la superficie. Estaba fría, como si la madera estuviera viva. Al intentar girar el pomo, descubrió que la puerta no se movía. No había cerradura, solo un pesado pestillo del otro lado. Pensó en despertarse temprano al día siguiente para revisar los planos, convencido de que debía haber alguna explicación racional. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, algo lo despertó. Un sonido rítmico y bajo, como si algo golpeara desde el otro lado de la puerta. Tou, tou, tou. Cada golpe parecía sincronizado con su respiración, acelerándola. Marcelo intentó ignorarlo, diciéndose que era su imaginación. Sin embargo, el ruido persistió durante horas, hasta que finalmente se levantó. Cuando llegó al pasillo, la puerta estaba abierta. El aire que salía de ahí era denso, como si viniera de un lugar enterrado bajo la tierra durante siglos. Marcelo, armado solo con la linterna de su teléfono, se inclinó para mirar dentro. Al otro lado había una escalera que descendía en espiral, construida con piedra negra y desgastada. No tenía sentido. Ese espacio no existía en los planos. Ni siquiera era posible, dado el terreno donde estaba la casa. Llamó a Laura, pero ella no respondió. Extrañado, subió a buscarla. La cama estaba vacía. La casa entera estaba en silencio, excepto por el susurro que ahora venía desde el sótano. Era un murmullo apenas audible, como voces lejanas que pronunciaban palabras que no podía entender. Sintiendo un miedo creciente, Marcelo regresó al pasillo. La puerta seguía abierta, y las escaleras ahora parecían más largas, perdiéndose en la oscuridad. Algo le decía que no debía bajar, pero el miedo por Laura era más fuerte. Desciende los primeros escalones, iluminando con el teléfono. Las paredes estaban cubiertas de marcas, dibujos extraños tallados en la piedra, y un olor metálico impregnaba el aire. Bajó unos metros más hasta que la linterna iluminó algo que lo hizo detenerse, una huella de manos en la pared, pero no era normal. Eran manos alargadas, con dedos finos y huesudos que parecían no pertenecer a un ser humano. El susurro creció, transformándose en una voz que parecía hablar directamente a su mente. No tenías que abrirla. Marcelo sintió que su cuerpo se paralizaba. Miró hacia abajo, pero la oscuridad ahora parecía moverse. Había algo ahí. Lo supo antes de verlo.
Un destello de movimiento en las sombras, un par de ojos que brillaron por un segundo y luego se apagaron. El terror lo inundó, pero cuando intentó retroceder, algo le cortó el paso. Miró hacia arriba y la puerta ya no estaba. Solo quedaban las escaleras. De repente, un ruido ensordecedor lo sacudió. Algo venía subiendo por las escaleras. Marcelo corrió sin rumbo, bajando más y más, como si las escaleras fueran interminables. El aire se hacía más pesado, el olor más penetrante. Finalmente, llegó a un espacio abierto, un cuarto enorme y redondo, iluminado por una luz débil que no parecía tener fuente visible. En el centro había una figura. Laura. Estaba de pie, inmóvil, con los ojos cerrados. Su piel parecía más pálida, casi translúcida, y algo en su postura no era natural. Marcelo corrió hacia ella, pero cuando estaba a punto de tocarla, sintió un calor intenso en la espalda. Se giró, y ahí estaba. La cosa que lo había estado persiguiendo. Era alta, imposible de describir con precisión. Su cuerpo parecía cambiar de forma, pero lo único constante eran los ojos, dos vacíos negros que parecían absorber la poca luz de la habitación. Marcelo no pudo moverse, paralizado por el puro terror. Entonces, la criatura habló. Ella ya es mía. Tú también lo serás. Marcelo gritó, pero el sonido fue absorbido por el aire. La criatura extendió una mano hacia él, y en ese momento, todo se apagó. La mañana siguiente, la policía llegó a la casa alertada por los vecinos que habían escuchado gritos durante la noche. No encontraron a nadie. La casa estaba vacía, como si nadie hubiera vivido allí jamás. Pero en el pasillo, justo donde Marcelo había visto la puerta, encontraron algo, una huella de manos en la pared. Una huella alargada, con dedos demasiado largos para ser humanos. Y el susurro seguía. Hay un dicho en los pueblos rurales, si algo no está roto, no lo toques. Y aunque parece un consejo simple, no todos lo siguen. Esta es la historia de Natalia, una fotógrafa que encontró un sótano olvidado en una casa que nunca debió explorar. Natalia llevaba años trabajando en un proyecto personal, fotografiar edificios abandonados y contar sus historias. Había visitado hospitales en ruinas, teatros olvidados y casas cubiertas por la naturaleza. Cada lugar tenía un aire melancólico, una belleza oscura que capturaba con su cámara. Pero nada la había preparado para lo que encontró en la Casa Amarilla. La Casa Amarilla era una leyenda local en un pueblo perdido entre montañas. Nadie vivía cerca de ella, y los vecinos decían que era mejor no acercarse. Es solo una casa vieja, pensó Natalia al escuchar las advertencias. Para ella, esas historias eran combustible para su imaginación. La casa estaba en perfecto estado para su proyecto, ventanas rotas, paredes cubiertas de musgo y un jardín devorado por las malas hierbas. Era el tipo de lugar que pedía ser inmortalizado en una foto. El primer día, Natalia exploró las habitaciones superiores, tomando fotografías de muebles desmoronados y papeles amarillentos que parecían pertenecer a otra época. La casa estaba vacía, pero tenía un peso en el aire, como si algo la observara en silencio. Por momentos, sentía que no estaba sola, aunque cada vistazo rápido a su alrededor confirmaba lo contrario. Fue al segundo día cuando encontró la puerta del sótano. No estaba en un lugar común, como bajo las escaleras o en la cocina. Estaba en el baño, detrás de una cortina de ducha que colgaba raída y polvorienta. Era pequeña, hecha de madera oscura y sin pomo. Natalia sintió un escalofrío al verla, pero su curiosidad fue más fuerte. Al intentar abrirla, descubrió que estaba cerrada desde adentro. Algo extraño, porque la casa parecía abandonada desde hacía décadas. Pero cuando se alejó para buscar algo con que forzarla, la puerta se abrió sola. Lentamente. Con un crujido que resonó como un lamento en la casa vacía.
Natalia enfocó la linterna hacia el interior. La escalera descendía en un ángulo pronunciado, hecha de piedra y cubierta de polvo. Era más estrecha de lo que esperaba, casi claustrofóbica. A medida que bajaba, el aire se volvía más frío, y el olor cambiaba. Había un aroma a humedad, mezclado con algo dulce y rancio que no podía identificar. Sacó su cámara y comenzó a tomar fotos. El sótano no era lo que había imaginado. No había cajas viejas ni herramientas oxidadas. Solo un cuarto rectangular con paredes de ladrillo desnudo y un suelo de tierra compacta. En el centro de la habitación, algo llamó su atención, un círculo perfecto dibujado en el suelo, hecho de ceniza negra, con símbolos que no podía reconocer. Alrededor del círculo, había objetos colocados con precisión, un reloj antiguo, un par de guantes de cuero gastados, un jarrón con flores secas. Todo parecía tener décadas de antigüedad, y lo más perturbador era que los objetos estaban perfectamente limpios, como si alguien los hubiera puesto ahí recientemente. Natalia sintió un escalofrío, pero su fascinación pudo más. Sacó la cámara y comenzó a fotografiar el círculo y los objetos. Pero cuando encendió el flash, algo cambió. Por un instante, las sombras en las paredes parecieron moverse, como si fueran atraídas hacia el círculo. Fue solo un segundo, pero suficiente para que el miedo empezara a instalarse en su pecho. Subió corriendo las escaleras, pero cuando llegó al baño, la puerta ya no estaba. En su lugar, había una pared lisa, como si nunca hubiera existido. Natalia parpadeó, incrédula. Tocó la pared, buscó grietas, pero no había nada. Intentó calmarse, convenciéndose de que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Salió de la casa sin mirar atrás. Esa noche, al revisar las fotos en su laptop, Natalia sintió que el aire de su departamento se volvía pesado. Cada imagen del sótano parecía diferente a lo que recordaba. El círculo no estaba vacío. En las fotos, había una figura de pie en el centro, alta y delgada, con un rostro difuso que parecía cambiar cada vez que lo miraba. Entonces, escuchó el sonido. Un golpe seco que venía de su armario. Tou, tou, tou. Se levantó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Abrió el armario, esperando no encontrar nada, pero lo que vio la dejó sin aliento. En el fondo del armario, había una puerta. La misma puerta de madera oscura que había visto en la casa amarilla. Su cámara, que estaba sobre la mesa, se encendió sola, disparando fotos al azar. Natalia sintió un impulso irracional de abrir la puerta, como si algo la estuviera llamando. Sus manos temblaban mientras giraba el pomo. La puerta se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía a la misma oscuridad fría del sótano. No puede ser real, pensó, pero sus pies se movieron por voluntad propia. Cuando llegó al fondo, el círculo estaba ahí. Pero esta vez, no estaba vacío. La figura que había visto en las fotos estaba frente a ella. Y habló, con una voz que sonaba como el eco de 1000 voces distintas. Me trajiste contigo. Ahora es tu turno. La oscuridad la envolvió, y Natalia nunca fue vista de nuevo. La única evidencia de lo que ocurrió fue su cámara, encontrada semanas después en su departamento vacío. La última foto que tomó mostraba el sótano, pero esta vez, Natalia estaba dentro del círculo, con los ojos cerrados y una sonrisa que no era suya. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando haces una apuesta? Perder algo de dinero, tal vez tu orgullo. Pero para Diego, una apuesta lo llevó a descubrir un sótano que nunca debió pisar, un lugar que escondía algo mucho más aterrador que una simple derrota. Diego era el tipo de persona que no se negaba a un desafío. Su grupo de amigos, acostumbrado a su valentía casi temeraria, aprovechaba cada oportunidad para retarlo a cosas ridículas. Una noche, entre risas y cervezas, alguien mencionó la casa del cementerio, una vieja propiedad al final de un camino forestal, junto a un camposanto olvidado.
La historia decía que nadie podía pasar una noche entera allí sin salir corriendo. Yo lo haría sin problema, dijo Diego con una sonrisa confiada. Los demás rieron, y como era de esperarse, la broma se convirtió en una apuesta. Pasa una noche entera en la casa y ganas. Nada de trucos, nada de salir antes del amanecer. Diego aceptó sin dudarlo. Al día siguiente, armado con una linterna, una mochila con provisiones y su teléfono, llegó a la casa. Estaba en ruinas, con ventanas rotas y una puerta principal que colgaba de sus bisagras. Las ramas de los árboles cercanos parecían intentar cubrir la casa, como si quisieran esconderla del mundo. Al entrar, Diego sintió el cambio de ambiente de inmediato. El aire era pesado, y había un olor a humedad mezclado con algo que no podía identificar. Algo que lo hizo pensar en carne podrida. La casa estaba casi vacía. Paredes descascaradas, muebles rotos y una capa de polvo tan gruesa que amortiguaba el sonido de sus pasos. Mientras exploraba, encontró un sótano. La puerta, aunque vieja, estaba intacta, como si alguien la hubiera mantenido en buen estado. Había marcas talladas en la madera, símbolos que no reconocía, pero que parecían viejos, casi prehistóricos. Diego, siendo Diego, decidió bajar. Si voy a ganar esta apuesta, que sea haciendo algo que ellos no se atreverían a hacer, pensó. La escalera era estrecha, y con cada paso, el aire se volvía más frío. Al llegar abajo, encendió la linterna y vio un espacio extraño. No era como otros sótanos que había visto antes. Este no tenía paredes de piedra o ladrillo, sino una especie de barro oscuro, húmedo, que parecía moverse ligeramente cuando lo tocaba con los dedos. En el centro del cuarto había un pozo. No era muy grande, pero sí profundo, tanto que ni la luz de su linterna alcanzaba a ver el fondo. Cerca del pozo, había objetos esparcidos, un muñeco de trapo, un reloj sin manecillas, y algo que parecía un diario. Diego tomó el diario y comenzó a leerlo. Las páginas estaban escritas con una letra temblorosa, casi ilegible, y hablaban de alguien llamado el guardián del pozo. Según el texto, el pozo era un portal, y el guardián, una entidad encargada de vigilar lo que estaba atrapado ahí abajo. El guardián nunca duerme. Nunca se marcha. Si lo escuchas, será demasiado tarde. Diego soltó una risa nerviosa. Vaya tontería, murmuró, aunque sentía como su pecho se apretaba con cada palabra que leía. Justo en ese momento, escuchó algo. Un ruido bajo, como un gemido o un lamento, que venía desde el pozo. Diego apuntó la linterna hacia el interior. Es solo el eco, pensó. Pero el sonido se repitió, más fuerte esta vez, y con un ritmo que parecía imitar una respiración. Entonces, vio algo que no esperaba, en el fondo, muy lejos, algo se movía. Su teléfono vibró en su bolsillo, rompiendo el silencio. Era un mensaje de uno de sus amigos. ¿Sigues ahí o ya te acobardaste? Diego respiró hondo y respondió con una foto del pozo, pensando que sería una buena manera de presumir. Pero cuando revisó la imagen antes de enviarla, sintió que su corazón se detenía. En la foto, había una figura encorvada al borde del pozo, algo que no estaba ahí cuando la tomó. Era humanoide, pero su piel era gris y brillaba como si estuviera cubierta de una sustancia aceitosa. Sus ojos eran completamente negros, y sus brazos eran largos, demasiado largos. Diego levantó la linterna con desesperación, buscando la figura, pero no había nada. Solo el pozo y el mismo silencio opresivo de antes. Debo estar viendo cosas, se dijo. Pero mientras intentaba calmarse, el sonido regresó. Era un susurro, suave pero claro, y decía su nombre. Diego. El terror se apoderó de él. Subió las escaleras de dos en dos, pero cuando llegó a la puerta del sótano, estaba cerrada. Tiró de la manija con todas sus fuerzas, pero no se movió.
Golpeó, gritó, pero la madera no cedía. Detrás de él, el susurro se convirtió en un gruñido. Desesperado, se giró para enfrentar lo que fuera que lo seguía. Ahí estaba, la figura de la foto, saliendo lentamente del pozo. Se movía de forma antinatural, como si sus huesos estuvieran en lugares equivocados. Diego no pudo evitar gritar. El ser lo miró con esos ojos vacíos y alargó una mano hacia él. Lo último que Diego vio fue el pozo, que parecía crecer, extendiéndose hacia él como si el sótano entero quisiera devorarlo. Cuando amaneció, los amigos de Diego lo buscaron en la casa, pero no encontraron rastro de él. El sótano estaba vacío, sin pozo, sin símbolos en la puerta. Solo el muñeco de trapo permanecía en el suelo, cubierto de polvo. Años después, los excursionistas que pasaban cerca del lugar juraban escuchar una voz en el viento que susurraba un nombre, Diego. A veces, el pasado no se queda enterrado. A veces, encuentra su camino de regreso, buscando a quienes tienen el infortunio de cruzarse con él. Esta es la historia de Eva, una restauradora de antigüedades que descubrió un sótano que no solo guardaba objetos viejos, sino también algo que nunca debió ser liberado. Eva tenía una habilidad especial para devolverle la vida a lo viejo. Muebles, cuadros, libros, todo lo que parecía condenado al olvido pasaba por sus manos y volvía a tener un propósito. Era su pasión, pero también su refugio. Tras un divorcio difícil, se mudó a un pequeño pueblo buscando tranquilidad y reabrió su taller en una antigua casona que había adquirido a precio de ganga. La casa era hermosa, aunque necesitaba reparaciones. Tenía techos altos, ventanales con vidrios polvorientos y un aire melancólico que a Eva le encantaba. Durante semanas trabajó sin descanso, adaptando un espacio para su taller en la planta baja. Sin embargo, en todo ese tiempo, no había notado algo que debería haber sido obvio: la puerta al sótano. La encontró un día mientras limpiaba el cuarto que usaría como almacén. Estaba oculta tras una estantería vieja y cubierta de telarañas. La puerta era pequeña, de madera desgastada, con bisagras que rechinaron al abrirla. Un frío inexplicable salió de ahí, un aire viciado que le hizo dudar por un momento, pero su curiosidad fue más fuerte. Con una linterna en mano, comenzó a bajar. El sótano era amplio, mucho más grande de lo que imaginaba. Las paredes estaban hechas de piedra negra, y el suelo estaba cubierto de tierra compacta. A lo largo de la habitación, había estantes llenos de objetos antiguos, relojes, fotografías, cajas de música, herramientas oxidadas. Era como si alguien hubiera coleccionado pedazos de vidas pasadas y los hubiera dejado ahí, olvidados. En una esquina, algo llamó su atención. Un baúl enorme, cerrado con un candado oxidado. Parecía fuera de lugar, incluso entre los demás objetos. Cuando se acercó, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. En la tapa del baúl había palabras grabadas en un idioma que no conocía, pero que parecían más advertencia que decoración. Eva no era supersticiosa, pero había algo en ese baúl que la inquietaba profundamente. Aún así, decidió abrirlo. Con una herramienta que había traído consigo, rompió el candado. La tapa crujió al levantarse, revelando su contenido: un espejo. Solo un espejo, de marco dorado, cubierto de polvo y con una grieta que cruzaba el cristal de esquina a esquina. Todo esto para guardar un espejo, pensó Eva, decepcionada. Pero algo en el reflejo la hizo detenerse. Aunque estaba sola en el sótano, la imagen en el espejo mostraba algo más. Al fondo del reflejo, justo detrás de ella, había una figura borrosa, como una sombra que no debería estar ahí. Se giró de inmediato, iluminando con la linterna, pero no había nada. Cuando volvió a mirar el espejo, el reflejo era normal. Se convenció de que era el polvo, la oscuridad, su imaginación. Pero una parte de ella no podía quitarse de encima la sensación de que había cometido un error al abrir ese baúl. Decidió llevar el espejo al taller, limpiarlo y venderlo,
como hacía con todo. Pero esa noche, comenzaron los ruidos. Crujidos en las paredes, susurros que venían desde el sótano. Intentó ignorarlos, pero el sueño no llegó. A las 3 de la mañana, un golpe seco la despertó. Parecía provenir de su taller. Cuando bajó, encontró el espejo en el suelo, como si alguien lo hubiera tirado. Pero no estaba roto más allá de la grieta original. En el cristal, sin embargo, había algo nuevo, marcas, como arañazos, que formaban un patrón extraño. Eva tocó la superficie, y el frío del vidrio le heló la mano. Los días siguientes fueron peores. Las noches estaban llenas de ruidos, y durante el día, el espejo parecía cambiar. Cada vez que lo miraba, el reflejo mostraba algo que no debía estar ahí. A veces sombras, otras veces movimientos rápidos que no podía identificar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó su nombre. Era un susurro, pero claro como el agua, Eva. Se levantó, decidida a deshacerse del espejo. Lo llevó al patio trasero, cubierto con una sábana, y lo dejó ahí, con la intención de destruirlo al día siguiente. Pero cuando despertó, el espejo estaba de nuevo en su taller, apoyado contra la pared, como si nunca hubiera salido de la casa. El miedo empezó a consumirla. Decidió investigar el origen del espejo. Buscó en registros locales y preguntó a los vecinos, pero nadie sabía mucho sobre la casa o los objetos que contenía. Finalmente, un hombre mayor del pueblo accedió a hablar con ella. Le contó que, hace décadas, la casa había pertenecido a una mujer conocida como la Guardiana. Según la leyenda, había recolectado artefactos malditos de todo el mundo y los había encerrado en el sótano, asegurándose de que nunca fueran liberados. Eva entendió demasiado tarde que había liberado algo. Esa noche, los susurros se convirtieron en gritos. Las sombras se hicieron más claras, y el espejo comenzó a emitir un brillo tenue, como si algo quisiera salir de él. En un acto desesperado, lo llevó de vuelta al sótano. Pero cuando llegó, las escaleras parecían más largas, y el aire estaba tan frío que su aliento se convertía en vapor. Dejó el espejo frente al baúl, pero no logró cerrarlo. Algo dentro del cristal comenzó a moverse, una figura que tomaba forma, un rostro que la miraba con ojos vacíos y una sonrisa retorcida. La última vez que se supo de Eva fue esa noche. La casa quedó abandonada, y el espejo, según dicen, sigue ahí, esperando que alguien más lo encuentre. Y el sótano nunca se cierra. La curiosidad es un arma de doble filo. Puede llevarnos a descubrir maravillas o a desenterrar horrores que nunca debieron ser revelados. Esto es lo que le sucedió a Martín, un arquitecto recién jubilado que se embarcó en un proyecto que, en sus palabras, sería el legado de su vida. Pero no sabía que lo que encontraría en ese sótano cambiaría su mundo para siempre. Martín siempre había tenido un interés por las historias detrás de los edificios. Las paredes hablaban, solía decir, y las casas guardaban secretos de quienes las habitaron. Por eso, cuando compró una vieja mansión en las afueras de la ciudad con la intención de restaurarla, no pudo resistirse al encanto del lugar. Era una casa de estilo victoriano, abandonada desde hacía décadas. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, las puertas rechinaban, y los techos tenían manchas de humedad. Pero para Martín, era perfecta. Desde el primer día, notó algo peculiar. Aunque revisó todos los planos y documentos históricos sobre la propiedad, ninguno mencionaba un sótano. Sin embargo, en el centro de la casa, en la sala principal, había una trampilla oculta bajo una alfombra raída. Era pequeña y tenía un candado oxidado. Martín, entusiasmado por lo que podía encontrar, decidió abrirla. Con herramientas, rompió el candado y levantó la trampilla. Un olor a tierra húmeda y moho llenó la habitación. Bajo la abertura había una escalera de madera que descendía a la oscuridad. Martín encendió una linterna y bajó con cuidado.
El sótano era extraño, no era un espacio común para almacenamiento ni tenía paredes de ladrillo como esperaba. Era más antiguo, más primitivo. Las paredes estaban talladas directamente en la roca, y el suelo era de tierra compacta. En las esquinas, había restos de velas gastadas y marcas en las paredes, dibujos geométricos que parecían haber sido hechos con carbón. En el centro del sótano había un pedestal de piedra, y sobre él, un libro. Estaba cubierto de polvo, pero cuando Martín lo tocó, el material parecía demasiado intacto para su antigüedad. Abrió el libro, y aunque no entendía el idioma en el que estaba escrito, las ilustraciones le causaron un profundo malestar. Mostraban figuras humanoides, pero deformadas, con extremidades demasiado largas, rostros sin ojos y bocas que parecían abiertas en un grito eterno. Decidió llevar el libro a la superficie para estudiarlo con más calma. Al salir del sótano, sintió que el aire de la casa se volvía más pesado, como si algo invisible lo estuviera observando. Trató de ignorar esa sensación y pasó la tarde investigando el libro. En internet no encontró nada relacionado con el idioma ni con los símbolos. Todo era un misterio. Esa noche, mientras dormía, se despertó por un ruido. Era un sonido suave, rítmico, como si alguien estuviera rascando la madera de la trampilla desde abajo. Martín, convencido de que era su imaginación, decidió no prestar atención y volvió a cerrar los ojos. Pero el sonido no se detuvo. Cada vez era más insistente, más desesperado. Al bajar al día siguiente, encontró la trampilla abierta. Las herramientas que había dejado junto a ella estaban esparcidas por el suelo, como si alguien las hubiera lanzado con fuerza. Intentó convencerse de que era el viento o algún animal, pero la duda empezó a crecer en su mente. Pasaron los días, y las cosas se volvieron más extrañas. Martín comenzó a tener sueños recurrentes. En ellos, estaba en el sótano, rodeado de sombras que murmuraban palabras que no entendía. Siempre despertaba con la sensación de estar siendo observado, incluso cuando estaba completamente solo en la casa. Una noche, mientras revisaba el libro en su estudio, escuchó un ruido distinto. Esta vez era un golpe, fuerte y seco, como si algo pesado hubiera caído en el sótano. Armado con una linterna y un palo, decidió bajar una vez más. Cuando llegó al fondo de la escalera, encontró algo que no estaba ahí antes, un círculo dibujado en el suelo, hecho con lo que parecía ser ceniza. Dentro del círculo había objetos que no reconocía, un reloj antiguo, una medalla oxidada y un anillo. Pero lo más perturbador era lo que estaba fuera del círculo, huellas, grandes y deformes, como si alguien o algo hubiera estado caminando en la tierra. Martín sintió como el pánico se apoderaba de él, pero antes de poder reaccionar, escuchó una voz. Era baja, gutural, pero clara. Venía de todas partes y ninguna al mismo tiempo. «Devuélvelo». Corrió escaleras arriba, cerró la trampilla y colocó muebles encima para bloquearla. Esa noche, no pudo dormir. Cada ruido de la casa lo hacía saltar. Cada sombra parecía moverse. El libro seguía sobre la mesa, y aunque pensó en deshacerse de él, algo dentro de él se lo impidió. Las cosas llegaron a un punto crítico días después. Martín estaba revisando los planos originales de la casa, tratando de entender quién pudo haber construido el sótano, cuando escuchó un estruendo. Bajó corriendo y encontró la trampilla abierta de nuevo, los muebles apartados como si hubieran sido empujados por una fuerza invisible. Entonces lo vio. Algo estaba subiendo por la escalera. Era una figura alta, encorvada, con extremidades demasiado largas y piel pálida, casi traslúcida. No tenía ojos, pero parecía mirarlo directamente. Martín no pudo moverse. Estaba congelado por el terror. La figura se detuvo frente a él y alargó una mano que terminaba en dedos retorcidos. Entonces habló, con una voz que parecía estar hecha de susurros y gritos al mismo tiempo. «Lo abriste. Es tuyo ahora». La luz de la linterna parpadeó,
y cuando volvió a encenderse, Martín estaba solo. Pero el libro ya no estaba en la mesa. Ahora, estaba en sus manos, abierto en una página que mostraba un dibujo de un hombre de pie frente a un portal oscuro. Esa fue la última vez que alguien vio a Martín. La casa quedó abandonada, y la trampilla al sótano sigue ahí, siempre ligeramente entreabierta, como esperando al próximo curioso que no pueda resistirse.